Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Al señor Alfonso Bustamante Cani, presidente de la CONFIEP, es el primer invitado de Ampliación de Noticias esta mañana. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, Fernando ha complementado un contexto en el que estamos todavía conviviendo con algunas circunstancias políticas que definitivamente van a tener un impacto. No hablamos ya únicamente de lo económico directamente. Hablamos, por ejemplo, se han producido cambios en el gabinete también. Ese es otro factor a considerar. ¿Cómo analiza usted lo que está ocurriendo, las decisiones que está tomando el Congreso de la República, los cambios que viene aplicando el Ejecutivo en un contexto en el que todavía la economía peruana no termina de despegar y requiere de algo que se reclama hace tiempo, estabilidad? Pero esa estabilidad parece no llegar nunca. Claro. Bueno, sí, los cambios ministeriales han sido en el pasado una cosa terrible. Había ministros que duraban 2 días, 3 días, y justo lo que reclamamos es estabilidad en los gabinetes para que el ministro pueda hacer algún cambio en el sector. Necesita tener un plazo largo. Ahora no sabemos lo que hay detrás de los cambios ministeriales. Han habido una serie de rotaciones entre carteras, pero claramente lo que necesitamos es tomar una acción mucho más agresiva frente a esta caída de nuestra economía. Y yo creo que eso es lo importante que ver. Si los cambios son orientados a esto, entonces los saludaremos, pero tenemos que cambiar la dinámica del gobierno. Tenemos que tener un gobierno que realmente esté enfocado en restaurar el crecimiento económico. Y quisiera decir por qué es importante el crecimiento económico, porque alivia la pobreza. El crecimiento económico es importante para generar puestos de trabajo. Sin ellos, los peruanos retrocedemos. Macroconsulta hizo una presentación el otro día que decía que si es que creciéramos 5% al año sostenidamente, recién en el año 2028 recuperaríamos el nivel de pobreza que teníamos en el 2020, lo cual ha subido de 20% a 28% y seguramente hacia final del año habremos superado el 30% del nivel de pobreza. Pero no hablamos únicamente de saber manejar las cifras macroeconómicas, sino, por ejemplo, este pronunciamiento, por algo CONFIEP se ha pronunciado o expresado, para citarlo en palabras correctas, preocupación por esta norma que marcaría un retroceso en la meritocracia en el sector de educación. Alguien que recibe una buena educación es alguien capaz de generar ingresos en el futuro y de contribuir al desarrollo de su país. Entonces, viene por ahí la reflexión. Eso es terrible, Mávila. Terrible porque da la impresión de que se está usando a la educación de los niños, a la educación de los jóvenes como moneda de cambio contra algo. No sabemos qué es lo que es, pero la meritocracia es una batalla para el Perú que fue ganada y fue ganada justamente contra lo que proponía Castillo. Él llegó con eso, esa es la norma de Castillo que hoy día ha recuperado. Poner o reponer a 14.000 profesores que claramente no tienen las capacidades para educar a nuestra juventud y a nuestros niños es robarles el futuro a esas personas. Y 14.000 personas, multipliquémoslo por 30 cada uno, imagínense la cantidad de niños que hoy día estamos condenando a no tener educación para el futuro. Quiere decir que estamos comprometiendo el futuro del Perú. ¿A cambio de qué? Con la educación no se negocia. Señor Bustamante, usted ha hecho notar que con las tasas actuales de crecimiento económico no vamos a poder reducir la pobreza, no vamos a poder garantizar los servicios sociales del país y no vamos a poder generar empleo, que es lo que permite que la gente dé comida y seguridad a sus hijos. Y el tema clave para esta baja tasa es la inversión privada.
ha caído fuertemente. Sabemos que la inversión privada significa 4/5 partes de la inversión total en el país. ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede hacer para que esta tendencia a la desconfianza y a la no inversión privada pueda cambiarse y entrar a un círculo virtuoso de inversión privada, generación de empleo, reducción de la pobreza? Yo le rogaría que nos conteste directamente sobre la inversión privada, puesto que usted es el representante del gremio empresarial más importante del Perú, después de una breve pausa que nos permita escuchar a los anunciantes de RPP. 8:21 de la mañana, continuamos aquí en la cabina de RPP. Estamos conversando con el señor Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP, a propósito de la coyuntura, de lo que está ocurriendo en el Congreso. Él ya nos ha expresado su preocupación por el impacto que podría tener en la calidad de los maestros ese dictamen tan polémico que en un principio además llevó a creer, y hasta ahora es difícil revertir esa impresión, que la salida de la ministra de Educación se debió precisamente a una postura muy, muy crítica y al haber anticipado que se iba a observar esa norma. Bueno, el señor Otálora ha dicho que sí, que en efecto la defensa de la meritocracia continúa, pero hay otros temas también importantes. Dentro de los cambios que se produjeron en el gabinete estuvo la incorporación de Ana María Choquehuanca. Ana María Choquehuanca había sido hasta hace unas horas, podríamos decir un par de días, vicepresidenta de CONFIEP, en tanto representante de las pymes. ¿Cómo analizan ustedes esa incorporación? Bueno, para nosotros es una buena noticia, ya que Ana María Choquehuanca primero es una empresaria, que además tiene unos vínculos muy, muy fuertes con la micro y pequeña empresa. De hecho, ella lidera un gremio de gremios de microempresarios y ha sido una eterna luchadora por la promoción y el desarrollo de la micro y pequeña empresa en el Perú, y en esa condición formó hasta unos días antes de aceptar el cargo parte del directorio de CONFIEP, y de hecho era la segunda presidente de CONFIEP. Ana María estoy seguro que no va a conceder, no va a negociar sus principios. Es una persona de principios muy fuertes y, como digo, es una luchadora no desde ahora, sino yo conozco a Ana María hace 30 años. ¿No supone un respaldo de la clase empresarial al gobierno? No, de ninguna manera. Yo creo que los empresarios, los dirigentes empresariales tenemos que ser absolutamente neutros y no respaldar a ningún gobierno. Nosotros lo que tenemos que vigilar es la promoción y de la inversión, hacer crecer la economía, que es nuestro rol. Nuestro rol es eso, que es una contribución importantísima para el país. Y quiero aprovechar esta oportunidad para deslindar absolutamente cualquier sospecha o tema de corrupción. Ayer en una presentación yo decía que el primer afectado cuando hay una empresa corrupta son la competencia de esa empresa. ¿Por qué hace trampa a esa empresa? Para ganarle a sus competidores. Entonces, los afectados somos los empresarios que no hacemos trampa y que jugamos con las reglas, que somos la gran mayoría y que lamentablemente vemos pues que hay malos empresarios, hay malos doctores, malos profesores, y repudiamos absolutamente esa práctica. Somos víctimas de esos sinvergüenzas y sí los queremos ver presos, por supuesto. Señor Bustamante, usted ha vuelto a mencionar el tema de la inversión privada. Yo por eso quería saber qué es lo que reclaman ustedes, qué es lo que creen que es necesario que el Estado haga para facilitar la inversión privada y evitar que ella se vea disuadida por la incertidumbre, por otra parte, y por los trámites engorrosos que hay en nuestro país para poder invertir. Claro, muchas gracias, porque ha mencionado justamente eso. Ser empresario en el Perú, ser empresario formal en el Perú, es someterse primero a una burocracia súper extensa, ¿no? Súper vigilante y sobreregulada. Pero hoy día tenemos
tenemos una emergencia. Tenemos 2 trimestres donde la economía ha decrecido y si vemos la correlación es que el sector privado o la inversión privada ha decrecido enormemente desde hace un año. La inversión privada no se decide hoy y tiene efectos mañana. Es una rueda grande que demora en hacer girar, pero también demora en frenar. Los hechos que tuvimos el año pasado, Castillo, 6 presidentes en 5 años, la violencia en la calle, incertidumbre, estas cosas que están sucediendo en el Congreso y entre el Congreso y el Ejecutivo, que genera una y el Poder Judicial y nuestro sistema judicial. Y comprometiendo al Poder Judicial, ¿no? Claramente no ayudan a generar confianza en esto. Un mundo globalizado donde los inversionistas no necesariamente somos los inversionistas peruanos, sino tenemos inversionistas extranjeros también, que felizmente todavía tienen fe en el Perú, pero esa fe se va mermando. Entonces, ¿qué necesitamos? La pregunta, lo que necesitamos es ver un gobierno proactivo, consciente de lo que está sucediendo, lector de las estadísticas, ya cómo puedo hacer para reactivar un sector o el otro. Puedo dar un par de ejemplos que conozco de cerca. Por ejemplo, en la pesca, la anchoveta desaparece del mar y tenemos una enorme flota pesquera sentada sin producir nada, cuando han aparecido en la costa peruana, por efectos de la temperatura, nuevas especies para consumo humano que no estamos siendo capaces de capturar, y que la flota artesanal que sí los captura solamente llega hasta un pequeño por la capacidad que tienen estas. Podríamos triplicar, quintuplicar, decuplicar nuestras pescas de consumo humano, que a la vez abarataría para el consumidor un alimento tan importante como eso, y no lo hacemos. Los permisos se dan un poquito, hay que revisar. Ojalá que Ana María, a cargo de esa cartera, sí, la nueva ministra, tome conciencia de eso y ponga a trabajar esa flota. Ahí hemos perdido 1% del PBI solamente por eso. Recuperémoslo. En el sector agrícola, desde una ley de promoción agraria, a partir del año 2020, tenemos una ley que le pone muchísimas trabas y muchas dificultades al sector, y con eso vemos que la informalidad en el sector ha crecido mucho. La producción agrícola, no solo tradicional, sino la no tradicional, está siendo fuertísimamente afectado por el fenómeno del Niño. Y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para ayudar a esto? La verdad Ahora, que muy poco. Al margen de la gestión, ¿no? Yo decía y me sigo preguntando, ¿qué tan importante consideran los empresarios es no solamente la estabilidad política, sino la defensa de las instituciones democráticas en nuestro país? Porque uno podría decir, ok, mientras marche bien la economía, podemos resistir a cualquier cosa, pero no podemos, por ejemplo, dejar de lado, ¿no?, la preocupación que hay expresada por esta iniciativa en el Parlamento para investigar y eventualmente sancionar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y esto nos trae a la memoria lo ocurrido en los años 90 con aquel Tribunal Constitucional que falló en contra de la reelección de Alberto Fujimori. Entonces, ¿están los empresarios convencidos de que sí o sí, de que es la democracia un pilar fundamental para el desarrollo, o que en realidad la economía puede seguir manteniéndose al margen de estas preocupaciones? No, de ninguna manera. No hay cuerdas separadas, como en algún momento se dijo. No existen esas cuerdas separadas. La predictibilidad en la justicia es un elemento fundamental de la toma de decisiones. O sea, no solamente es una administración eficiente del Estado, pero la administración eficiente del Estado es en lo ejecutivo, pero también en la justicia, en los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, ¿qué clase de predictibilidad tenemos cuando se cambian las reglas de juego, se desconocen contratos? Entonces, realmente eso ahuyenta a la inversión. Tenemos que tomar conciencia de que sin crecimiento, sin inversión privada,
el país se deterioró y estamos creando pobres en el Perú. Señor Bustamante, una pequeña pregunta, por favor, aunque el tiempo nos está venciendo, en su calidad de arequipeño, si me lo permite. ¿Qué está pasando con Maje Siguas? Se trata de uno de los proyectos de inversión agrícola y de irrigación más importantes del Perú y no se ve que avance. Lamentablemente, las negociaciones entre el gobierno regional y el concesionario han llegado a su fin. ¿Qué es quién el concesionario? Cobra. ¿No? Entonces, llegaron a su fin y han decidido retirarse de las negociaciones. Esa es una muy mala noticia porque posterga por no sé cuántos años el proyecto de irrigación, independientemente de la discusión. Yo he hablado con el gobernador y también he hablado antes con la empresa, ¿no? Y llegaron a este punto donde es indeseable que no hay negociación posible entre ellos. Es una lástima, creo que debiera haberse hecho ese esfuerzo, creo que el concedente, que es el gobierno regional, tendría que haber priorizado el beneficio de Arequipa, de su región, y haber podido tener éxito en esas negociaciones. Maje Siguas 2 es importantísimo para el Perú y para el sector agrícola. Es la única irrigación en el Perú que tiene productos de contraestación que por la ubicación geográfica que las demás irrigaciones que hay. Entonces, esperemos que se pueda hacer algo para sacar adelante. Son 30.000 hectáreas y 100.000 puestos de trabajo que buena falta nos hace crear. Señor Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP, muchas gracias por su presencia. Hemos tomado nota de las cosas que ha dicho, que son compromisos para su acción, naturalmente, como presidente del gremio empresarial más importante de nuestro país. Muy buenos días y gracias por su presencia.